Donald Trump cuando llega a la presidencia tenía 4.300 millones de dólares. Después de su primer año, Donald Trump tenía 7.300 millones de dólares. Para que las personas entiendan, porque en realidad la persona promedio no puede en realidad visualizar qué tanto dinero es esto. Si una persona, si usted que me está viendo, gana $50,000 al año, para usted poder llegar a esa cantidad que Donald Trump hizo en menos de un año en la presidencia, usted tendría que trabajar 60,000 años para poder llegar a esa cantidad. ¿Cuántas vidas hay en 60,000 años? Hola a todos, bienvenidos a Politicando con Maremoto. Yo soy JM Monteblack y como siempre estoy acá con mis otros anfitriones, Fabi, Heidi y Balba. Hola, bienvenidos a otra semana. Qué chido verlos de nuevo. Lista para politiquear. Y aquí tenemos otra vez una conversación que va a estar muy buena, así que sin duda vamos a empezar. Estados Unidos está viviendo una época sin precedentes en la historia moderna. Estamos viendo en nuestro gobierno cosas que nuestro gobierno criticaba en otros países cuando teníamos la postura de ser el país líder del mundo libre. Tenemos un sistema de gobierno donde más que nunca estamos viendo cómo el poder político, el dinero privado y las instituciones están entrelazadas. Por ejemplo, en el Poder Ejecutivo estamos viendo una Casa Blanca, la cual está normalizando poner a las instituciones públicas al servicio de los intereses personales, políticos y económicos. Tenemos una Corte Suprema donde los jueces están rodeados de donantes, están recibiendo regalos extravagantes, tienen vínculos políticos y conflictos de interés. Por algo, la Corte Suprema actualmente tiene la aprobación más baja que ha tenido en la historia. Y esta misma Corte Suprema está aprobando leyes que están permitiendo que nuestro gobierno sea influenciado o comprado por los intereses especiales y las corporaciones a la plena luz del día. Y este mismo dinero en la política está haciendo que la mayoría republicana en el Congreso no esté tratando de buscar una solución para este problema, a pesar de que esto es lo que quieren la gran mayoría de los votantes. Pero lo único que me da esperanza de toda esta situación es que estamos viendo que los votantes están despertando y cada vez están buscando nuevas opciones en candidatos que están luchando contra esta corrupción y quieren hacer las cosas de forma diferente. Pero ahora de momento vamos a volver al equipo y vamos a hablar un poco de estos abusos de poderes que estamos viendo actualmente, particularmente en el Poder Ejecutivo. Antes de que empecemos a hablar de todas las implicaciones de lo que se viene como fiscal general, Todd Blanche, primero me parece importante que sepamos cuál es su trayectoria. Fabi, cuéntanos cuál es la trayectoria que tú tienes sobre Todd Blanche. Bueno, JM, quisiera compartir un poco y para que la gente entendiera cuál es la trayectoria justamente de este abogado fiscal que está realmente en tela de juicio si va a ser el abogado del pueblo como fiscal general o si va a continuar siendo el abogado de Donald Trump como lo fue por muchos años. Justamente me tocó cubrir el juicio de Stormy Daniels versus el presidente Trump en el año 2024, cuando todavía Trump era el presidente electo. Y realmente una de las cosas que me quedaron o que me causaron mucha curiosidad era saber quién era esta persona, este abogado, que podía hablar con Trump de manera muy clara, muy respetuosa. Trump le gritaba muchas veces, como él suele hacer con sus abogados o con algunos de sus empleados o asesores incluso. Aún así, Todd Blanche mantenía su lealtad con Donald Trump y mantenía el norte de darle los consejos que él consideraba legalmente eran los mejores durante este proceso judicial en el que, como recordarán, Trump fue encontrado culpable de 34 cargos criminales en la Corte Suprema del Estado de Nueva York. Y bueno, ¿quién es esta persona que parece no tenerle miedo y que de todas maneras, pues, de alguna manera en este juicio encarnó lo que es esta narrativa de que Donald Trump está siendo la víctima de una cacería de brujas? Y quiero comenzar por el principio, pero si ustedes quieren agregar algo sobre quién es Todd Blanche, pues por favor háganlo porque de algún detalle me voy a olvidar. Él, como ya les decía, lideró la defensa legal de Donald Trump durante el juicio penal en Nueva York de la ex actriz de cine para adultos Stormy Daniels y también ha estado a cargo de monitorear lo que es el fondo de compensación
para los insurreccionistas, las personas que invadieron el Capitolio el 6 de enero y que se negaban a aceptar los resultados de las elecciones en las que Donald Trump había perdido en el 2020. Y quiero comentarles un poco, pues, Todd Blanche comenzó como un fiscal en el Distrito Sur de Nueva York, en donde también, por ejemplo, pasó por ahí en su recorrido, en su carrera legal, Giuliani en su momento, hace muchos años. Después él estuvo trabajando como un fiscal, digamos, por el pueblo, representando a muchos casos del público, hasta que decidió trabajar para una firma privada. Después de eso hay varios puntos en los que básicamente se va a una firma privada en el 2017 y de alguna manera conecta con asesores de Trump, entre ellos Boris Epstein, y luego llega a trabajar en la defensa de varios casos, como el caso de Paul Manafort, el exdirector de la campaña de Trump, que recordemos también fue acusado por mal manejo. Luego Trump pierde en el 2020 y realmente es el momento en el que podemos decir que Blanche tiene que tomar una decisión. Si seguir apostando por un político que estaba perdiendo las elecciones, que había sido encontrado culpable por 34 cargos, o apostar por la carrera política de Trump. Y eso es lo que hizo Todd Blanche. Ahora bien, ¿qué ha hecho durante su cargo o durante ya haber tomado la posición como fiscal de la nación? Pues ya lo está haciendo, ya está ejerciendo como fiscal de la Nación de manera interina, ahora ha sido confirmado oficialmente. Pues como les decía, ha monitoreado básicamente este fondo que ahora estaría en tela de juicio si va a continuar o no. Vamos a ver qué pasa. Este fondo de si no me equivoco, 1.8 mil millones de dólares, o sea, en inglés, more than $1 billion, o casi 2 billones de dólares, para básicamente que con el dinero del gobierno se le pueda compensar a aquellas personas que invadieron y destruyeron y vandalizaron el Senado y que en muchos casos fueron encontrados culpables tras procesos penales, y darles una indemnización, porque así lo ha decidido el gobierno si es que llegan a recibir un perdón por parte del presidente, además de un fondo que también ayudaría a básicamente los aliados del presidente Trump, que también estén bajo escrutinio como el mismo presidente. También lo que hizo Todd Blanche era negarse a firmar una carta antes de su confirmación que básicamente establecía que la familia Trump no iba a tener inmunidad en el sentido de esta demanda que presentaron la familia Trump, la organización Trump, para que no se le haga ningún tipo de escrutinio a sus procesos de impuestos. Tenemos aquí que en ese proceso, básicamente lo que estaba pidiendo la familia era que no tuvieran ningún tipo de auditoría y que Blanche básicamente lo que hizo fue que negoció un acuerdo para cerrar la demanda presentada por Trump, por sus hijos y por la organización Trump contra el departamento del IRS o el departamento de impuestos por la filtración de su declaración de impuestos ya hace varios años y poder, como ya les decía, crear un fondo. Ahora, ¿cuál es el peligro de este nombramiento? Yo creo que la pregunta que muchos están haciendo hoy en día es si es que Blanche va a actuar justamente como el abogado del pueblo, como es el puesto del fiscal de la nación, o el abogado del presidente Trump, porque hay varios políticos que se han negado a apoyar esta nominación. Por ejemplo, el senador Dick Durbin dijo que el país necesita a un fiscal que ame más a la Constitución que al presidente Trump. Sí, equipo, y me gustaría mucho que comentaran en el proceso de confirmación que vimos cómo ya se delata si este señor va a ser independiente o no. Bueno, ¿qué podría pasar que el presidente ponga a su abogado personal para que sea el abogado principal, el fiscal general de la nación? Posiblemente nada. Para empezar, el fiscal general tiene dos roles. Sí, definitivamente es nombrado por el presidente, pero eso no significa que le responda al presidente como tal. Responde al gobierno porque es el abogado que defiende la administración o el gobierno de los Estados Unidos, pero que también se supone tiene que responder a los intereses del pueblo. De hecho, el único motivo por el que Donald Trump actualmente no está siendo investigado es precisamente porque el fiscal fue su abogado personal y así es como él se ve. De hecho, el único motivo por el cual
él fue considerado para este puesto es precisamente por la lealtad que él le tiene a Donald Trump, y lo hemos estado viendo precisamente en la forma en la que él y a quien él estaba sucediendo, que es Pam Bondi, actuaron. Donald Trump a ella le instruyó públicamente en lo que se supone que iba a ser un mensaje privado, y lamentablemente para él, porque bueno para nosotros que tenemos pruebas, lo publicó en su red social, en donde él le estaba exigiendo a ella que persiguiera a sus principales enemigos como James Comey, Leticia James, que es la fiscal que le imputó cargos en Nueva York por haber literalmente robado dinero del estado de Nueva York. Y eso es precisamente lo que estamos viendo, a una persona que no está teniendo el interés del pueblo o el interés de buscar justicia, sino que está buscando los intereses de Donald Trump. Otra cosa que hizo, que podemos mencionar, es como él mismo personalmente fue hasta la cárcel a visitar a Ghislaine Maxwell, la cómplice de Jeffrey Epstein, y él, después de que ella, porque al parecer hubo un acuerdo en el que ella decía que Donald Trump no hizo absolutamente nada malo con Jeffrey Epstein, inmediatamente él sale de esa entrevista, ordena que a ella la cambien de una cárcel de máxima seguridad a uno que parece un campo de golf. Así que estamos viendo a una persona que obviamente no tiene los intereses del pueblo. No es un campo de golf, pero es una cárcel de mínima seguridad, en donde incluso le llevan a perritos para que ella juegue y los pueda abrazar y pueda tener algún tipo de sentimiento humano. Así que es como si fuera un Muy campo digno de de golf. Exacto. Sí, Así que puedes eso es lo que estamos viendo. Lo único que quería aclarar de lo que dijiste es que Ghislaine lo que dijo fue que ella no vio conducta inapropiada del presidente. Entonces estamos ¿Lo hablando exoneró? de una mujer que está convicta en la cárcel por abuso de menores, está diciendo que ella Tiene no vio más algo credibilidad. inapropiado. ¿Cuál es Y el tiene filtro más de ella? credibilidad que ¿Y la Ella tiene? exoneró O sea, a Donald Trump a cambio de que la cambiaran de una prisión de máxima seguridad a una que parece un campo de golf, en donde hasta le llevan los perritos chiquitos recién nacidos para que ella los abrace. Palma, A perdón, ver, ibas a me decir parece algo. muy interesante cómo tanto Heidi como Fabi ya delinearon a este personaje, Todd Blanche. Pero yo lo que quería argumentar es que, más allá de la ideología de Todd Blanche, podemos estar de acuerdo o no con lo que piensa ese señor y con lo que piensa Donald Trump. El problema es el precedente que este nombramiento sienta en la institucionalidad de Estados Unidos, porque la cercanía entre el fiscal general y el presidente de Estados Unidos, el líder del Ejecutivo, es una norma que no habían planeado los padres fundadores estadounidenses. Creo que hay un precedente histórico, además, que demuestra muy bien cómo esto puede salir muy mal. Richard Nixon en 1969 nombró a John Mitchell, uno de sus abogados más cercanos, que aparte fue jefe de su campaña electoral, como fiscal general. ¿Dónde acabó John Mitchell? En la cárcel. John Mitchell fue el personaje que aprobó el espionaje al Partido Demócrata en esa década, y fue el personaje que encubrió lo que hizo el Departamento de Justicia en Watergate. Es un precedente malísimo. Y yo quería recordar también una frase que usó Donald Trump durante su primer mandato. No sé si recuerden esta trama rusa que tanto dio de qué hablar en el 2017 y en el 2018. En ese entonces el fiscal general era Jeff Sessions, y el New York Times reportó que en una sesión con su grupo más allegado, Donald Trump, enojado por el manejo de Jeff Sessions de este caso, le gritó a sus allegados: ¿dónde está mi Roy Cohn? Roy Cohn, que fue abogado personal de Donald Trump en 1980, en la década de los 80s, y que aparte, más allá de ser su abogado, fue su mentor profesional y personal, el que le enseñó cómo moverse en la sociedad neoyorquina, en materia política y en materia social, el que le enseñó que hay que pelear como perro de pelea ante los casos legales. Donald Trump lo dejó muy claro en ese entonces. Él quería a un Roy Cohn en el Departamento de Justicia, y a través de Todd Blanche obtuvo a su perro de pelea, obtuvo a su Roy Cohn. Lo más triste es que esto va a dinamitar la confianza, la poca confianza que de por sí ya tienen los ciudadanos estadounidenses en el Departamento de Justicia, y a la larga pues va a salir peor. Esperemos que no, pero va a salir peor. Ese sería mi argumento.
Yo, A algo que ver. quería agregar rapidito aquí, porque estamos hablando de la independencia que tiene este señor con el presidente. Recordemos que en la misma confirmación, él admitió, cuando le preguntaron cuál es su relación con el presidente, dijo, yo soy su abogado, y después se corrigió y tuvo que decir otra cosa y cambiar Sí. el tema. O sea, literalmente ya se le sale la verdad. Quería aprovechar que Rodrigo mencionó lo de Watergate, porque precisamente por Watergate existe una regla o una norma no escrita, no es que hay una ley que lo diga, pero precisamente por ese caso es que se supone que la Casa Blanca, o sea, Donald Trump y su gente, no están supuestos a comunicarse con el Departamento de Justicia sobre casos específicos, precisamente para evitar que el Departamento de Justicia actúe como un brazo o un arma más del presidente, y es precisamente lo que estamos viendo aquí. Es que es una base muy específica, o sea, ¿en dónde queda la independencia del Poder Judicial? Esa es la base en la que se ha construido ese país, la separación de poderes. Claro. El presidente no es más poderoso que la Corte Suprema ni que el Poder Judicial. Es un balance de, como le dicen en inglés, checks and balances. El presidente tiene que seguir las leyes que sean aprobadas por el Congreso o de alguna manera no se pueden, digamos, como tú dices, Balba, tener esa cercanía que al final puede también tener resultados desastrosos. Y también a lo que decía sobre esta idea de que Donald Trump le fascinan este tipo de abogados que van a la pelea y se meten al barro básicamente por él. Y eso fue lo que demostró muy específicamente Todd Blanche durante ese juicio que les comentaba de Stormy Daniels, porque fue un juicio en el que mostró mucha tenacidad, incluso durante el contrainterrogatorio que le hizo a Michael Cohen, quien fue el ex abogado de Trump. Básicamente le quita toda la credibilidad a alguien que ahora estaba actuando de whistleblower, que estaba sacando toda la verdad alrededor de lo que había pasado. En este caso, que Michael Cohen aseguraba que Donald Trump le había pedido que pagara $130,000 para comprar el silencio de Stormy Daniels. Es decir, ya ha demostrado Todd Blanche que hace muy bien el papel de abogado del presidente Donald Trump. Entonces, ¿qué nos garantiza que va a tener esa misma tenacidad, pero ahora para con el pueblo? Y el hecho de que haya negado o no haya querido al principio firmar estas cartas que básicamente no es ni una ley ni ninguna cosa escrita en una piedra, era simplemente un compromiso de decir que la familia Trump no iba a recibir un trato especial en cuanto a estas auditorías del IRS y se negó al principio de firmarlo. Entonces realmente deja en tela de juicio si es que va a poder actuar de manera independiente o no. Y también deberíamos, creo ustedes saben, hablar de cómo esto va a afectar también sobre todo los derechos o los pocos derechos que quedan al aborto en algunos estados. Bueno, y una cosa, algo que me da risa porque me estaba acordando el otro día de cuando los republicanos armaron todo un escándalo porque Bill Clinton se reunió por un momentico con Loretta Lynch en una pista de un avión. ¿Se acuerdan de ese escándalo? Y ahora aquí estamos viendo este tipo de corrupción tan descarada. Hablando de lo que tú estabas diciendo, Fabi, estamos viendo que Todd Blanche se viene con una agenda de ultraderechista. Y quería hablar de esto. Tú empezaste a hablar de lo del aborto. Cuéntanos qué es lo a qué se refiere. ¿A qué te refieres? Bueno, es que hay que entender una cosa, y es que el Departamento de Justicia es justamente el que se encarga de interpretar estas leyes estatales o locales que estamos viendo se están aprobando cada vez más en estados que básicamente limitan el derecho al aborto. Y creo que si tenemos a un abogado, de un fiscal de la nación que tiene este tipo de cercanía con el presidente sin ningún tipo de independencia, entonces esa agenda política del presidente, pues básicamente este fiscal va a facilitar la agenda política del presidente Trump y de su administración, que ya sabemos, pues ha venido atacando a los derechos de las mujeres a tener un aborto, que en realidad no es solamente el aborto en sí, sino el derecho a la salud reproductiva, el derecho a la salud de una mujer y punto. Entonces, hay una serie de repercusiones que realmente vamos a ver venir durante los próximos meses, si no los próximos 2 años. Y también, pues, creo que como todo en este proceso y durante esta administración, hay que darle tiempo al tiempo y ser fiscal de la nación creo es un cargo muy importante que creo que a cualquier abogado le honraría ocupar ese cargo. Así que quiero darle el beneficio de la duda y decir, bueno, quizás sí
va a cumplir con los verdaderos deberes que ejerce el cargo. Pero ya veo que Heidi reacciona a esto. ¿Cómo podemos darle el beneficio de la duda a una persona que como fiscal interino y pudiendo y arriesgando su nombramiento, lo primero que hace es crear un fondo, el cual llamaron el Fondo a la No Politización, diciendo que le van a dar, agarrando dinero de nuestros impuestos, 1.800 millones de dólares para dárselo a los aliados de Donald Trump y a las personas que se metieron al Capitolio a intentar acabar con la democracia del país? Eso haciéndolo como fiscal interino, que es un puesto temporal. Y luego, como si eso no fuera suficiente, crear una inmunidad sin precedentes, que a ningún ciudadano en la historia de los Estados Unidos se le ha dado, blindándolo de cualquier investigación fiscal, o sea, de sus impuestos, no solamente a él, que fue a quien le filtraron sus impuestos en el año 2018, porque recordemos que una persona, un contratista que trabajaba para el IRS, esta persona lo que hace es que filtra los impuestos que Donald Trump se rehusó a publicar, como lo han hecho todos los demás candidatos a la presidencia, los filtra y Donald Trump demanda al IRS. Entonces viene este hombre, el abogado personal de Donald Trump, al cual él le da su papel de fiscal interino porque tenía que ser aprobado por el Senado de los Estados Unidos para que sea un cargo formal, viene y le da inmunidad a Donald Trump para que nunca pueda ser auditado ni él ni ningún miembro de su familia. Eso es lo que hace él antes de ser nombrado. Y precisamente por eso fue que varios senadores republicanos le dan la batalla a Donald Trump en el Senado para buscar que él retire esta inmunidad total para Donald Trump y su familia y que también cancele este fondo con nuestros impuestos para pagarle a los secuaces de Donald Trump. Y ahora, después de que los republicanos nos dijeron, después de que derogaron el derecho al aborto constitucionalmente, o sea, de una manera federal para que todas las mujeres del país estuvieran protegidas a través de la decisión de la Corte Suprema, después de que nos dijeron que supuestamente todos los estados son los que tienen que decidir en realidad sus leyes, cada estado tiene que tomar su propia decisión. Eso fue lo que nos dijeron y ahora este fiscal de Donald Trump, porque ya logró y ahora es formalmente el fiscal de los Estados Unidos, nos está diciendo que van a ir a los estados en donde todavía es legal el aborto para terminar de quitarnos nuestros derechos y en donde tienen algún tipo de causal, como si la madre fue violada, si es producto de incesto o algo por el estilo, acabar incluso con esas leyes. Eso es lo que estamos viendo. Así que yo lo siento mucho, pero yo no puedo darle el beneficio de la duda a una persona que está actuando como si fuera que tiene un bufete personal de abogados de Donald Trump pagado con los impuestos de nosotros. Ya va, Heidi, ¿puedes hablar un momentico de lo que fue la decisión de Dobbs y lo que quiere decir que ellos quieran que hacerlo esto permanente en todos los estados? Bueno, para hacerlo corto, ya que hablo bastante y tienen que apagarme de vez en cuando, nosotras, las mujeres en los Estados Unidos, por lo menos casi 50 años, teníamos el derecho a decidir por nosotras mismas si nosotras queríamos terminar un embarazo. Pues los republicanos, desde el momento en el que la decisión, que fue histórica, se tomó, habían estado peleando precisamente para acabarla. Lo lograron gracias al hecho de que Donald Trump tiene una supermayoría en la Casa Blanca y a través de la decisión de Dobbs, básicamente la Corte Suprema de Donald Trump nos dijo a nosotros que la Constitución no garantiza el derecho al aborto y precisamente en lugar de ser la ley federal de la nación como lo era hasta ese momento, entonces nos dijeron que todos los estados son los que tienen, los gobiernos locales son los que tienen que tomar la decisión. Así que eso básicamente canceló el derecho al aborto y cada estado entonces tiene leyes diferentes. Obviamente los estados demócratas permiten que la mujer tome la decisión sobre su propio cuerpo, pero hemos estado viendo casos en diferentes estados, como en Texas, donde mujeres están muriendo, donde los doctores que le están haciendo los abortos a estas mujeres están siendo acusados de asesinato, están teniendo multas, estamos viendo mujeres muriéndose porque los doctores tienen miedo de tocarlas precisamente por las leyes que tienen lugares como Texas y otros estados republicanos. Me pareció, por cierto, increíble que vi una historia en las noticias recientemente donde una mujer la persiguieron con todas estas cámaras que están ahora por las calles para conseguirla de que se hizo un aborto y le llegó la justicia. Fabi, ¿qué ibas a decir? Siento que ibas a decir algo. No, es que yo creo que también aquí, y voy a ser un poco el abogado del diablo, porque creo que mucha gente en la calle diría a todo este argumento, bueno,
pero eso pasa en todas partes, los nombramientos a dedo, que el fiscal general esté del lado del presidente. Y yo quisiera que ustedes le respondan a esa gente, ¿qué le dirían a un votante que dice, bueno, eso pasa, eso es normal? ¿Qué le dirías? Que yo le pregunto a ustedes, porque yo creo que normalizarlo es entonces, ¿para qué salimos de nuestro país? Si no fue por en muchos casos buscar un lugar en donde se vive en democracia, ¿verdad? En donde hay un estado jurídico, ¿no? Entonces eso lo estamos aceptando una vez más aquí en Estados Unidos cuando dejamos nuestros países muchas veces porque escapamos de esa inestabilidad política en donde no había un estado jurídico, donde una denuncia de una persona a veces no valía o no era procesada. Entonces, esa es mi respuesta. Pero no sé ustedes qué le dirían a esas personas que creen que nombrar a un fiscal general, a un fiscal de la nación a dedo es normal. O sea, yo pienso que nombrar a alguien a dedo puede que sea normal en el sentido de que eso, así han sido todos los fiscales. O sea, eso lo entiendo, esa es parte del proceso. Ahora, la manera en cómo te comportas una vez que llegas a la oficina, ahí es cuando la cosa se pone diferente. Y en Todd Blanche estamos viendo a alguien que todo lo que está haciendo es ser el abogado personal del presidente. Y una parte que ni siquiera hemos tocado, que para mí me dice todo lo que podemos esperar de Todd Blanche y lo que va a hacer como fiscal general, es cómo ha tratado, por ejemplo, a todas las víctimas del caso de Jeffrey Epstein. Y cómo se ha burlado de todas las víctimas, cómo están protegiendo descaradamente al presidente y a todos sus secuaces y nos están escondiendo los archivos. Para mí, eso lo dice todo. Y el hecho de que más de 1,200 personas que han trabajado en diferentes administraciones republicanas y demócratas mandaron una carta pidiéndole a los senadores republicanos, porque los senadores demócratas todos votaron en contra de su nominación y su confirmación, mandaron una carta diciendo, esta es una persona que a las personas, porque se supone que también las personas que trabajan en el Departamento en el Departamento de Justicia, se supone que son apolíticas y muchos de ellos y la mayoría de ellos trabajan ahí independientemente de quién sea el presidente. Han estado despidiendo a personas porque no son suficientemente leales a Donald Trump, porque se niegan a llevar cargos en contra de personas simplemente porque Donald Trump quiere que esas personas sean imputadas a pesar de que no hay pruebas de que han cometido crímenes. Han renunciado muchas personas que tampoco quieren trabajar en un departamento de justicia que más que independiente hoy es más que todo un brazo de venganza de Donald Trump. Y eso también tenemos que mencionarlo, que hay personas de ambas partes, de derecha y de izquierda, demócratas y republicanos, que están diciendo, este tipo es peligroso porque no está ahí para el interés del pueblo, más bien está ahí como el abogado personal de Donald Trump, y lo hemos estado viendo con todas las decisiones que ha tomado. Ok, bueno, ya hablamos bastante de todos los abusos de poder que hemos visto en relación a la situación de Todd Blanche. Ahora me gustaría que hablemos un poco de cómo el presidente está descaradamente enriqueciéndose desde que llegó a la Casa Blanca. Equipo, ¿qué tienen que decir? La lista es muy larga. La lista es larguísima, o sea, porque ya hablábamos de los casos de corrupción ligados a Todd Blanche, que invariablemente están ligados a Donald Trump también. Pero si nos fijamos, desde que Donald Trump fue electo como presidente y era presidente electo antes de que entrara a la Casa Blanca, los casos de corrupción empezaron a pulular. Está el tema de su moneda cripto, está el tema del avión que fue regalado, entre comillas, por el gobierno catarí. Están los negocios de sus hijos y de los hijos de Steve Witkoff overseas. La lista sigue y sigue y sigue, y podríamos leer cada uno de estos escándalos como escándalos aislados, ¿no? Pero creo que tenemos que empezar a ver a estos casos de corrupción, en lugar de mosquitas aisladas, como un elefante, como una red de corrupción. La literatura de ciencia política tiene muy bien traqueado que en regímenes que tienen tendencias autoritarias, la corrupción no es solo un síntoma o no son solo escándalos aislados. La corrupción tiende a
a ser una estrategia política en sí misma. Porque uno de los grandes problemas que tiene Donald Trump y la coalición de MAGA es que ideológicamente son muy flexibles. Un día piensan una cosa, el otro día piensan otra. Y también las alianzas que tiene esa coalición política con la élite empresarial de Wall Street, de Silicon Valley, ideológicamente no tienen muchos nexos. Entonces, si la ideología no es el pegamento que une a esa coalición, a esa élite, ¿cuál es el pegamento que sí los une? El dinerito. Y el dinerito, vaya que es un pegamento muy poderoso. Entonces, si no puedes convencer ideológicamente a los tiburones de Wall Street o a los tiburones de Silicon Valley, con los que sí los puedes convencer es con acceso al botín de dinero. Y eso lo vemos en el tema, por ejemplo, que también es un escándalo mayúsculo, seguramente ahorita vamos a hablar de ello, de el acceso a publicaciones del presidente Donald Trump con anticipación, pagando $100,000 al mes. De nuevo, es ofrecerle a esa élite política que tiene el dinero para pagar $100,000 al mes un acceso al botín, ya que no le puede prometer ideológicamente lo que quiere, le promete la corrupción, y la corrupción es lo que mantiene impune a Donald Trump, porque con la corrupción forma alianzas políticas y de negocios. Ese es el gran problema. Lo tenemos que empezar a ver como una red, como una estrategia, no como casos aislados. De hecho, Donald Trump está cobrando, así como lo mencionaste, para ir un poquito más a fondo, hasta $100,000 al mes, como si fuera una suscripción para que sus publicaciones que están destinadas a cambiar o a mover el mercado de valores, ya sea para inflar alguna acción o algunas empresas, ya sea de tecnología, ya sea del petróleo. Las personas de Wall Street, las personas que están invirtiendo, y estas empresas y los bancos estarían comprando una suscripción para tener acceso a esas publicaciones antes que el resto del mundo. O sea, una locura. Aquí tenemos... Y para mí, esta es una de las cosas más locas, porque ¿qué pasa? Que ellos lo hacen sin ningún problema, porque como lo que ellos hacen para convencer a los republicanos, más bien a los MAGA que están en un culto, es que como yo lo estoy haciendo delante de todo el mundo para que todo el mundo lo vea, eso significa que yo soy honesto, eso significa que no está mal. Y no es así. Esta es uno de los conflictos de intereses más grandes que yo he visto, incluso viniendo por parte de Donald Trump, en donde vemos incluso a todas estas personas multimillonarias que quieren comprar y vender en la bolsa de valores con esta información privilegiada viniendo del presidente que está controlando directamente la bolsa de valores, y están viniendo como si fuera que vienen personas hambrientas, y nosotros, las personas comunes y corrientes, no tenemos $100,000 para pagarle a Donald Trump para luego poder sacar millones de las inversiones que estamos haciendo. Y Donald Trump en este tiempo, en el primer año, él Donald Trump cuando llega a la presidencia tenía $4,300 millones. Después de su primer año, Donald Trump tenía $7,300 millones. Para que las personas entiendan, porque en realidad la persona promedio no puede en realidad visualizar qué tanto dinero es esto. Si usted que me está viendo gana $50,000 al año, para usted poder llegar a esa cantidad que Donald Trump hizo en menos de un año en la presidencia, usted tendría que trabajar 60,000 años para poder llegar a esa cantidad. ¿Cuántas vidas hay en 60,000 años? Para que ustedes entiendan la cantidad de dinero, aparte de que tenemos prueba de que Donald Trump hace transacciones de su dinero en la bolsa de valores, porque CNN sacó una investigación en donde se comprobó que Donald Trump hizo 44 compras en la bolsa de valores en 21 compañías diferentes, y una semana después de que él hace estas compras, él publicó diferentes publicaciones acerca de esas compañías, disparando el precio de las acciones y haciendo millones y millones de dólares. Cosa que si cualquiera de nosotros hiciéramos con información privilegiada, nos meterían preso, tal y como le sucedió al tipo que participó en la captura de Nicolás Maduro. Él sabía la fecha que iba a suceder porque él estaba planeándolo con el equipo que hizo esta operación militar. Este señor
que participó en la captura de Maduro, él va y hace una apuesta con $30,000. Me imagino que agarró todos sus ahorros y lo pone en un mercado de apuestas de que Maduro iba a ser capturado y ganó $400,000, y el Departamento de Justicia de Donald Trump lo está imputando precisamente por utilizar información privilegiada para ganancia personal, pero eso no lo vemos con Donald Trump. ¿Por qué? Porque tiene a su fiscal, a su abogado personal, claro, que está ahí protegiéndolo. Y sin ir muy lejos, Heidi, acuérdate que él por las redes estaba anunciándole y diciéndole a sus votantes, este es un gran momento para invertir, cuando estaba tomando decisiones. O sea, lo vimos abiertamente. Otra notica que quería hacer, hablando de esto de Truth Social, yo pienso que esto es una movida de desesperación porque, como sabemos, su red social cada vez le está yendo peor. E inclusive acaba de salir un reporte donde el número de visitantes que tuvo Truth Social el mes pasado disminuyó en un 35% y otra vez han tenido pérdidas multimillonarias. Así que sin duda están desesperados por buscar cómo hacer dinero con esa plataforma. Todo lo que estás diciendo, Heidi, me parece, era justamente el punto que yo quería hacer, porque la gente escucha tantas cifras, tanto dinero, 4,000 millones, 4,000 millones de millones, y aburre realmente. Y yo creo que hay que aterrizarlo realmente y decirles a las personas, este no es solo un número, es vidas en las que te tienes que pasar trabajando para ganar, y ni siquiera vas a llegar a una porción de lo que la familia Trump está logrando amasar en términos de fortuna, debido a que pues aparentemente están haciendo uso de información privilegiada para poder hacer todo este tipo de transacciones. Y cabe mucho lo que decíamos hace rato de la auditoría a la que no van a hacer sujeto a la familia Trump, y es que hay algo alrededor de eso también, una narrativa de que todo lo que hace Trump es perfecto. Es un gran empresario que ha salido adelante, que ha hecho buenos negocios, y que todo lo que critique esa narrativa es antipatriótico, porque estamos en el país de las oportunidades, en donde aquí, si tú quieres, puedes hacerlo. Y se ha demostrado a través de muchos reportajes, la filtración de sus declaraciones de impuestos, que sus negocios en realidad no han sido una maravilla anteriormente. Entonces, realmente hay que cuestionarse cómo una persona que es empresaria, que durante su carrera ha, de hecho malos negocios, y esto es reportado, ahora ha ganado en 2 años de presidencia más del doble, ha duplicado más del doble, hasta $4,000 millones, según reporta Yahoo Finance también. Y también su familia y sus allegados y las personas que están teniendo acceso a esta información, que no son Pedro ni José, que trabajan en un restaurante o trabajan en una oficina. Y creo que eso es un tema importante sobre cómo la corrupción está llegando a niveles no vistos antes en este país a través de este gobierno. A mí lo que se me hace interesante es preguntarme por qué, todos estamos de acuerdo en que los casos de corrupción son muchos, pero lo que impresiona aquí es el descaro que aparte se tiene ante la corrupción, ¿no? Porque lo hacen a plena luz del día. Recuerdo en la República de Platón esta analogía que hacen con el anillo de Giges, ¿no? En los diálogos de la República, muchos se preguntan, si la gente usa este anillo que en el mito podía volver a la gente invisible, si la gente es invisible, ¿va a ser justa o no va a ser justa? La conclusión de Platón es que la gente, cuando es invisible, no va a ser justa. Ahí la lección es que, la corrupción, las injusticias tienden a tener cierta vergüenza inherente en la corrupción. Históricamente, los políticos corruptos pues se compartían sobres de billetes bajo la mesa, a escondidas, hacían negociaciones en lo oscurito. Pero lo interesante aquí es que Donald Trump se quitó ese anillo, no está siendo invisible e incluso presume su corrupción. Y lo que me parece interesante ahí es que volvió o ha tratado de convertir narrativamente la corrupción en un mensaje político. ¿Y cuál es el mensaje que nos está tratando de mandar Donald Trump diciendo, sí, yo soy corrupto y qué? El mensaje que está tratando de mandar es que él es impune. Y al decir que él es impune, está haciendo un acto de poder. Está demostrando que él es el hombre poderoso, que nadie lo va a poder perseguir.
Hay que recordar que Max Weber decía que el poder no solo se ostenta con un papel o con un título, el poder se ostenta cuando las otras personas piensan que tú eres el poderoso. Y aquí lo interesante es que Donald Trump está demostrando ese poder diciendo, ustedes no me pueden tocar. Y la última ficha que le faltaba a ese engranaje era la captura del Departamento de Justicia, que lo acaba de lograr con Todd Blanche. Creo que aquí lo interesante es que tenemos que dejar de ver estos escándalos de corrupción como eso, como simples escándalos que día a día sale uno nuevo y los empezamos a normalizar, empezarlos a ver como un patrón y empezar a exigir que esos escándalos tengan consecuencias. Y si las cortes no van a ser las instituciones que ejerzan esas consecuencias a esa ilegalidad, entonces los que lo tienen que hacer son los votantes. Y por eso es sumamente importante votar en noviembre. Para hacer que el gobierno de Donald Trump rinda cuentas de todos estos casos de corrupción. Y Valva, hablando de lo que estás diciendo, me parece que particularmente en las elecciones tenemos el poder de tomar decisiones, en particular para votar para el Senado. Entonces me parece crítico de que hablemos de cómo el Senado le puede poner limitaciones a los abusos que estamos viendo de Donald Trump. ¿Qué opinan ustedes? Fue por un voto que pudieron confirmar a Todd Blanche, o sea, en el Senado. Cuenta votar y elegir bien, ¿no? Claro. Y precisamente por eso es que es tan importante elegir y ganar, porque en este momento los republicanos tienen mayoría y por eso, a pesar de que 2 republicanas se fueron con los demócratas en contra de Todd Blanche, por eso aún así lograron confirmarlo. Por eso necesitamos nosotros ganar tanto el Senado como la Cámara de Representantes. Históricamente, nosotros, la oposición, en este momento somos nosotros, estamos supuestos a ganar la Cámara de Representantes, incluso a pesar de todo lo que Donald Trump ha hecho para cambiar el escenario político y reducir la cantidad por la cual los demócratas están supuestos a ganar mediante el redibujo de los mapas, que ya estuvimos hablando de esto en el episodio anterior, que deberían ir a verlo si no lo han visto. Y precisamente lo que estamos viendo es que tenemos una oportunidad, hay diferentes contiendas importantes en el Senado que podrían hacer que las cosas, y sería algo tal vez con muy poco precedente, cambien a nuestro favor y que podamos incluso ganar diferentes puestos que tal vez los republicanos pensaban que eran seguros para ellos, pero precisamente por todo lo que ha hecho Donald Trump, que podría cambiar. Pero esas también son otras contiendas en donde hay bastante corrupción y en donde tenemos incluso agentes extranjeros que están metiendo la mano para que los candidatos que tengan intereses especiales sean los que terminen yendo al Senado de los Estados Unidos. Correcto. Para mí fue increíble ver cómo el Senado republicano en particular está totalmente sumiso en cuanto a Trump. Por ejemplo, cuando vimos a senadores que han sido, básicamente están siendo expulsados del Senado porque ya Donald Trump les cae mal y con todo esto decidieron apoyar a Todd Blanche y todo esto sabiendo todo lo que estamos viendo. Y los que se han muerto... Bueno, exactamente, los que al parecer que todavía porque están por Lindsey ahí. Graham, nadie se esperaba que muriera en este momento. Tiene una contienda bastante abierta en las primarias republicanas, en donde ya sabemos que Donald Trump le dio la bendición a la hermana de Lindsey Graham, como si esto fuera una monarquía y aquí fuera por la sangre que decide quién va a gobernar. Y también podemos hablar nuevamente de Mitch McConnell, que seguimos sin saber si sigue vivo. Esa es otra contienda en la que en realidad no sabemos en Kentucky, en el estado que él representa, lo que va a suceder, porque en mi opinión, por ejemplo, ese señor hace mucho que está muerto y lo siguen encubriendo para no poder... para no quitarle más poder a Donald Trump en el Senado. Y a mí me gustaría mencionar precisamente una contienda que vimos recientemente en Michigan, y es algo que sorprendió a muchísimas personas, porque precisamente hablando de corrupción, tenemos a AIPAC, que es el Comité Estadounidense de Asuntos Públicos israelíes, pero yo lo traduzco de una manera muy personal, que es Israel literalmente sobornando a políticos estadounidenses para que puedan tener los intereses israelíes antes que los intereses de otras personas, y en una contienda en donde invirtieron
hasta casi 60 millones de dólares si hablamos de AIPAC y otros grupos de interés que buscan los intereses de Israel. A pesar de eso, ganó el candidato que no estaba siendo apoyado por ellos, por el establishment y también por todos los demócratas fuertes que estaban apoyando a la otra candidata que sí era pro-Israel. Y estamos viendo precisamente cómo se está moviendo, que la gente se está dando cuenta de este tipo de corrupción y a la hora de ir a votar están diciendo no voy a votar por personas que simplemente no tienen mis intereses a la hora de representar. Y por eso es que a mí me parece muy importante que todos estemos pendientes de todas las elecciones que hay a nivel nacional, porque como estamos hablando de esta elección en el Senado, también hablamos de elecciones del Congreso, de presidente, pero es también muy importante que estemos pendientes de muchísimas elecciones locales que están ocurriendo por todas partes del país, porque también a nivel local estamos decidiendo posiciones que van a tener poder para ejercer corrupción o luchar contra la corrupción a nivel local. Como les digo, hay candidatos por todos lados, legislaturas locales, fiscales y hasta gobernadores. Y precisamente quiero compartir con ustedes la entrevista que vamos a tener con Gina Hinojosa, la cual actualmente es la representante estatal en el estado de Texas, representando a Austin. Ella quiere ahora ser la gobernadora del estado de Texas y como sabemos, allá hay muchísimos votantes latinos. Ella quiere afrontar precisamente todo este problema de la corrupción, del costo de la vida y tiene muchas ideas muy originales que está discutiendo como parte de su campaña. Entonces ahora queremos compartir con ustedes mi entrevista, o nuestra entrevista, mejor dicho, con Gina Hinojosa. Bienvenida, Gina. Gracias. La primera pregunta que te tengo, tu contienda para la gobernación es una que mucha gente está hablando de esto y se ha convertido en una de las más importantes del país, eso es lo que la gente está diciendo. Me gustaría saber por qué piensas tú que esta contienda se ha convertido tan importante. Bueno, porque mucha gente creyeron que esta campaña que no había por qué hacerlo, porque creyeron que el poder del gobernador Abbott era tanto que no había razón para correr, pero lo que estamos enseñando es que la gente quiere cambio y que mi mensaje de un estado donde podemos lograr el sueño americano es una vision, es un plan para Texas que la gente sí lo quiere. Entonces vemos que en cualquier parte del estado gente están con nosotros. En encuesta tras encuesta, estamos viendo que el tema más importante de los votantes es el costo de la vida. Y sin embargo, los precios siguen subiendo todos los días. Estamos viendo que los jóvenes, los retirados y la clase media cada vez se sienten más apretados. Yo te he visto a ti hablando de este tema y me gustaría saber más o menos que yo sé que tú has hablado de que quieres obtener una Texas que sea asequible. Entonces me gustaría saber concretamente qué quieres decir con eso y qué puede hacer un gobernador o una gobernadora en tu caso para lograrlo. Lo que está pasando en Texas es que estamos pagando más y más como con impuestos y pagamos más, pero nos dan menos. Entonces, y también cuando estamos en el mercado comprando para no más la cena, todo está más y más alto en costo. Entonces, la gobernadora de Texas pueden cambiar las cosas. Lo que está pasando ahorita es que todos estamos pagando para un tipo de corrupción que está pasando aquí en Texas, que es legal, pero está corrupto como quiera. Lo que estoy diciendo es que en Texas el gobierno Abbott está trabajando para los intereses especiales y no para la gente de Texas. Para darles unos ejemplos, estamos pagando más que $40 más por mes, porque después que cuando se apagaron las luces en Texas en 2021, las compañías de gas guardaron el gas que necesitó el grid, la electricidad, para aprenderse, y por eso lo guardaron hasta que subió tanto que podían, they could make big profits, right? They could make a lot in profits. Y ahorita todos estamos pagando por eso. Ellos le dieron a Greg Abbott $1 million para su campaña. Y por eso hablo del Greg Abbott Corruption Tax. Es el gobernador mordida de
de Texas. Y cuando tenemos un líder que está trabajando para la gente, no para las compañías globales, se cambian las cosas y podemos bajar los precios. Yo estoy corriendo para darle a cada familia en Texas $500, dinero que están guardando en Texas, en Austin. El gobierno está guardando, pero nunca hemos tenido tanto guardado. Es demasiado. Y lo que digo yo es, como ya sabemos que no van a gastarlo en cosas buenas para la gente, mejor lo regresamos. Y gente no tienen fe en el gobierno ahorita. Entonces, mi primer responsabilidad como gobernadora va a ser para crecer ese fe en el gobierno otra vez, porque gente no cree en government ahorita. Otra pregunta que te quería hacer, los centros de datos, lo cual es algo que está siendo parte de la conversación a nivel nacional y particularmente en el estado de Texas también. Para los que no saben, los centros de datos son estos edificios gigantes que están llenos de computadoras que se utilizan para procesar lo que muchos hacemos por internet, pero principalmente también los que están haciendo todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y de hecho, el estado de Texas tiene una de las políticas fiscales más generosas hacia estos centros de datos. Me gustaría saber cuáles son tus preocupaciones sobre los centros de datos en Texas y cómo abordarías esta situación si fueras gobernadora. Lo que pasó aquí en Texas es que Greg Abbott invitó a los centros de datos aquí a Texas como regalos de dinero de la gente de Texas, y ya llegaron todos. Y no hay leyes, no hay reglas para proteger a la gente, y entonces están preocupados de contaminantes aquí en Texas donde viven. Están preocupados porque son muy grandes, ¿verdad? Y como en estas partes de Texas donde no son ciudades, son como ya donde como en ranchos en Texas, y no tienen ni bomberos pagados, no tienen gente pagados para proteger a la gente. Entonces la gente están quejando mucho y preguntando por qué invitaron a estos centros de datos aquí a Texas si no nos está ayudando, nos está haciendo la vida más difícil, ¿verdad? Y lo que digo yo es, necesitamos pasar leyes para proteger a la gente en Texas, que no tenemos ahorita, pero Greg Abbott tiene el poder. Él es el único que tiene el poder to call an emergency special session, para que se juntan los legisladores para pasar leyes. Lo debe de hacer ahora para proteger a la gente, porque ya llegaron estos centros. Sí, claro. Cambiando un poquito hacia el tema de educación, el cual yo sé ha sido un tema muy importante en tu trayectoria. De hecho, como mencioné antes, tú estuviste en la junta escolar de Austin. Me gustaría saber cómo el tema de la educación influye en tu campaña y qué cambios le quieres hacer al sistema educativo de Texas. Sí, pues soy mamá y todavía tengo un hijo que está en las escuelas públicas. Entonces, para mí, educación es muy importante. Y eso fue lo que me motivó para primera vez postularme para la mesa directiva de escuelas en Austin. Lo que necesitamos es los mejores maestras en el salón, ¿verdad? Sabemos que no hay nada más importante que podemos hacer para la educación de nuestros hijos que tener un mejor maestra. Entonces, lo que veo yo es que más y más el dinero de nosotros lo están gastando en contratos para los amigos de Greg Abbott. He dado un $multimillón a sus donantes en contratos sin proceso, ¿verdad? Y ese dinero se debemos cancelar esos contratos y usar ese dinero para pagar a nuestros hijos para ser los mejores pagados aquí en el país. Tenemos el dinero, ya lo tenemos, y nomás necesitamos poner las prioridades en las maestras, porque ahorita lo que está pasando es que tenemos más que
150 escuelas cerrando aquí en Texas, más que 150 distritos escolares que nomás tienen clase 4 días por semana porque no tienen suficientes fondos para tener clases 5 días por semana. Entonces, es una crisis en nuestras escuelas y necesitamos líderes, una gobernadora que está tratando de salvar las escuelas de Texas. Y para cerrar, quería hablar contigo un poquito del voto latino. Texas es un estado donde 1 de cada 3 votantes es latino, lo cual se espera que van a ser 5 o 6 millones de votantes. Tú posiblemente serías la primera gobernadora latina de un estado que es actualmente la intersección de muchos temas importantes, como es lo del redistricting y el poder del votante. También tenemos lo de inmigración, ICE, la frontera y todo esto. Entonces te quería preguntar, sé que hace unos meses estuviste en el centro de detención Dilley, que ha estado en las noticias por las condiciones que tienen con los inmigrantes allá. Me gustaría saber qué viste y qué crees que puede hacer un gobernador o una gobernadora en tu caso para ayudar a las familias inmigrantes de Texas que se encuentran en esta situación. Pues no me dejaron entrar hay que aclarar que no me dejaron entrar en Dilley. Yo nomás estuve afuera de Dilley. Entonces no vi adentro. Pero lo que está pasando en Texas es que somos el único estado donde tienen los niños con sus papás como en cárcel aquí. Por eso tenían a Liam, ¿verdad? Con su papá aquí en Texas, porque Greg Abbott deja que eso pasa. Yo no lo dejaba eso pasar. Eso es como child abuse, ¿verdad? Abuso de niños. Eso no debe de pasar, debe de ser contra de ley. Cuando yo sea gobernadora, eso se va a pasar. También lo que está pasando es que todos estos cárceles los corren compañías privadas. Entonces así ganan mucho dinero para correrlos. Greg Abbott tiene a the Texas Rangers como soldados del estado entre esos cárceles para que no tienen que gastar esas compañías tanto para for employees. Entonces eso se para también cuando soy gobernadora. Lo que estoy diciendo es que no se debe it shouldn't be so profitable. It shouldn't be profitable to lock up children and their parents, ¿verdad? No deben de ganar dinero compañías para poner niños y sus papás en el cárcel. Eso no se debe de pasar. Y Greg Abbott lo hace que se enriquen más y yo lo voy a parar. Necesitamos una gobernadora de Texas. También vimos lo que pasó en Houston hace un mes, donde mataron al señor Salgado Arajo, nomás cuando iba a su trabajo. Y así en un mundo, en un estado donde eso se está pasando, ninguno de nosotros estamos seguros, ¿verdad? Eso tiene que parar. Necesitamos una gobernadora que va a defender a su gente y yo voy a ser esa gobernadora de Texas. Hablando un poco del redistricting, porque sabemos que Texas ha sido uno de los epicentros de todas estas discusiones y de todos estos cambios que han tenido un gran impacto en los votantes latinos. Me gustaría saber qué opinas tú de todo esto que estamos viendo y qué piensas tú que significa esto para la representación latina en el estado. El Corte Suprema decidió hace como 4 meses que ya no iban a proteger los derechos de latinos y gente de minorities, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos. Asegurar que se pueden votar para sus comunidades, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que sabemos que los republicanos aquí en Texas ya decidieron que en el año que entra van a dibujar mapas nuevas. Y cuando dibujan esas mapas, van a eliminar 5 demócratas. Luego, 2 años después de eso, en el censo, va a salir que como estamos creciendo más rápido que cualquier otro estado, que nos van a dar 5 más posiciones del Congreso del país, aquí en Texas. Si son esos mismos republicanos como líderes en Austin,
luego van a eliminar otros 5 posiciones para demócratas. Son 10 sillas o posiciones para demócratas en el Congreso que van a eliminar. Cuando eso pasa, ya no hay mayoría demócrata, ya no puede ser. Ya no se puede lograr mayoría de demócratas en el Congreso. Y luego, pero quiero aclarar que no le hace si eres demócrata, independiente, republicano. Cuando las elecciones ya están decididos antes que votamos, todos nosotros vamos a perder, ¿verdad? Porque luego los políticos no van a hacer caso a nosotros, a ninguno de nosotros, porque no tenemos poder a cambiar las cosas. Entonces necesitamos gobernadora who will veto esas mapas que no representan a la gente. Necesitamos mapas donde la gente puede elegir a los que quieren representar a ellos. Y no debemos tener mapas donde los políticos deciden quién va a votar para ellos. Y como última pregunta, me gustaría saber qué piensas tú que deberían saber los votantes latinos antes de las próximas elecciones de noviembre. Que los votantes latinos tienen el poder a cambiar las cosas. Para darle un ejemplo, en 2018, en 2018, 64% de latinos votaron para Beto. Cuando ese mismo número, ese mismo porcentaje votan para mí, 64% para mí en este año, ganamos porque somos más que en el 2018. Entonces, es el poder a cambiar las cosas, ¿verdad? Si nuestra gente salgan a votar, se cambian las cosas. Si votan por mí, cambian las cosas. Y como quiera, si salgan a votar, tienen un poder en este estado que nos respetan. Entonces, tenemos que salir a votar y tenemos que asegurar que todas nuestras familias y vecinos, que todos salgamos a votar para tener el poder para cambiar las cosas para nuestras familias. Y ese mensaje me gusta mucho porque lo he visto que lo das en las redes sociales cuando dices no te dejes. Entonces me gusta eso. Bueno, Gina Hinojosa, muchísimas gracias por hablar con Politicando. Saludos. Gracias. Thank you very much. Ahora estamos acá otra vez de regreso con el equipo y queremos hablar de lo que tenemos en la mira. ¿Cuáles son las cosas que se vienen en los próximos días de las cuales vamos a estar pendientes cada uno? Fabi, empieza tú. ¿Qué tienes tú en la mira en los próximos días? Bueno, creo que todos tenemos en mente en este momento lo que está pasando tras el terremoto en Colombia. Realmente es increíble que después de la doble tragedia que se vivió en Venezuela por los 2 terremotos seguidos, ahora la tierra vuelve a temblar en otro país sudamericano y creo que hay que mostrar mucho nuestra solidaridad y ayuda con estas personas porque no hay tragedia más triste que este tipo de tragedias, yo creo, a veces que se viven en masa, en grupo, y es en ese momento también en que podemos ayudar más. He visto que hay muchos grupos que a través de información de los consulados en sus ciudades pueden acudir a brindar cualquier tipo de ayuda, incluso a ser voluntarios, así que es algo a lo que yo voy a estar personalmente también poniendo mucha atención. Y si me pongo un poco más relajada, que creo que esta es la oportunidad que tenemos en este show, pues yo personalmente me voy a concentrar a desconectarme un poco de todo lo que hemos hablado y tratar de aprender algo nuevo. Estoy aprendiendo a surfear. Dicen que la neurociencia enseña que aprender una nueva habilidad nos va cambiando las conexiones neurológicas, así que espero poder en un año por lo menos tener un nuevo skill, chicos. Así que eso les comparto. Ya te veremos surfeando. Valva, cuéntanos qué tienes en la mira. Bueno, yo tengo en la mira que estoy muy emocionado que ver a Fabi en los Juegos Olímpicos del 2028 ahí surfeando en las costas de California. En las competencias mundiales. Ahí representando a Perú. Pero más allá de eso, yo tengo en la mira un libro que estoy leyendo que me tiene picadísimo. Se llama El impostor, de Javier Cercas. Y trata sobre este hombre que durante décadas dijo ser
un sobreviviente del Holocausto. Encabezó a las asociaciones más importantes de los sobrevivientes del Holocausto en España durante décadas, hasta que en el 2008 una investigación periodística develó que en realidad fue una mentira, que él nunca estuvo en un campo de concentración. Y Javier Cercas hace un perfil periodístico, sí, pero también filosófico y moral y divertido e indagatorio sobre este personaje, en donde se pregunta, pues, si él es el impostor o nosotros somos los impostores. Si no todos somos unos impostores un poco en nuestras vidas, si no todos tenemos nuestras propias mentiras que le contamos al mundo. Entonces, pues sí, lo traigo picadísimo, ahí les contaré cuando lo acabe, pero me parece un libro, voy a un poquito más de la mitad y me parece un libro fascinante. Nos contarás. La Heidi, importancia de cuéntanos, corroborar ¿tienes los hechos antes de contar una historia, ¿no? Perdón, Heidi. Bueno, yo creo que todos somos culpables de mentir en su momento, pero mentir sobre algo así, definitivamente eso ya lo Sí. considero un pecado capital. Yo también estoy pendiente de lo que está sucediendo en Colombia, lamentablemente, esperando que no volvamos a ver o sea, yo esperaba que no volviéramos a ver las imágenes catastróficas que vimos en Venezuela, pero imágenes similares estamos viendo en Colombia en este momento. Y otra cosa que también estoy súper pendiente son las elecciones primarias que se están dando y que todavía vienen el día 18 de agosto. También vienen más elecciones para ver cuáles son los candidatos que están ganando, si vamos a poder seguir derrotando las influencias extranjeras y a las corporaciones a través de candidatos más progresistas, porque eso es lo que estamos viendo en diferentes contiendas que ya han pasado y ha ganado el pueblo y no las corporaciones. Espero ver más de eso. ¿Y tú, Monteblack? Bueno, Colombia, por supuesto, es la patria hermana para nosotros los venezolanos y de verdad que estoy muy pendiente de lo que está pasando allá porque me trae obviamente recuerdos de todo lo que pasó recientemente en Venezuela y me parece todo muy triste. Espero que la comunidad internacional se organice para ayudar a nuestros hermanos colombianos. En cuanto a cuestiones del gobierno y de todo lo que estamos viviendo y la locura en la que vivimos, yo estoy pendiente estoy esperando que salga lo que va a decir el juez que ahora tiene acceso a todos los archivos de Jeffrey Epstein y que iba a tomar decisiones sobre qué se podía redactar y no. Y estoy esperando que en cualquier momento salga eso. Eso es lo que me tiene como que esperando con anticipación. Y para decir algo más superficial y relajado, mañana me voy de vacaciones para Aruba por una semana, así que ahorita tengo la mente en eso. Quiero estar Envidia. en Playita. Así que la próxima vez que Ya me iba a hagan decir Aruba, yo, no todo puede ser Epstein, no todo puede Te ser... voy a recomendar mi restaurante favorito, literalmente está en Aruba. Así que te voy a mandar para allá. Me la tienes que mandar, exacto. Así que a lo mejor la próxima vez me van a ver con un poquito más de color, pero a lo mejor no tanto porque yo siempre estoy bajo Yo la quiero saber sombra. lo que estabas hablando más bien, sí, de qué información va a ser declassified de estos archivos. Así que sí, pero también hay que relajarse. Sí, exacto. Bueno, yo voy a estar trabajando en Aruba, voy a estar haciendo videos desde Aruba, ya me verán, pero bueno, ya seguiré. Nunca para uno en esta vida que escogimos. Bueno, a la audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos esta semana otra vez. Les quiero recordar que todas las opiniones que escucharon aquí son opiniones individuales y no la postura de Maremoto. Por favor, les pedimos que le den like al video, también le des click a la campanita para que recibas las notificaciones de nosotros. Y también, por favor, ven a ver todo el contenido de Politicando con Maremoto aquí en el canal de YouTube de Noti Acción. Así que bueno, nos veremos la próxima vez.